Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Cristo es Supremo, parte 3 y terminamos. Y ahora, para finalizar y cerrar esta pequeña serie, espero poder compartir ciertos textos en la Biblia y que nos ayude a comprender el espíritu de vida eterno y ver por qué Cristo es supremo y ver la manifestación a través de la Biblia de la realidad del espíritu eterno, Cristo. Y lo que Cristo a través de la historia es, porque representa el empoderamiento dentro del ser a toda acción pura, perfecta, buena, ¿ves? Representa la activa conciencia presente, la inteligencia, representa la sabiduría, representa el intelecto, representa aquella conciencia presente, sobria, que tiene la capacidad de juzgar, representa al que es iluminado, que entonces vive por el bien, vive por la presencia de lo verdadero, de lo perfecto, de lo puro. Y por eso entonces en esa conciencia es que activamente haya su unión en el espíritu de la vida y forma parte, como Jesús decía, yo y mi Padre somos uno. Es ese, en esa esencia que hace una acción en el espíritu y después la otra, y cada acción que hace y cada acción que hace y cada oportunidad del día y cada momento está presente y consciente hasta que desarrolla tal unión que su vida viene a ser en el pleno gozo, en el pleno entendimiento, en el reino celestial. No realidades que van a ser allá después de las nubes, sino todo esto es en el eterno presente. Es aquel quien se le ha puesto la corona de la vida porque tiene esa conciencia de Cristo. Es aquel quien disfruta de que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque sus acciones de la vida van en congruencia al espíritu de la vida eterna. En la misma unión es aquel que entró a la Nueva Jerusalén. ¿Ves? Todas esas realidades espirituales son presentes y es la persona consciente de Cristo, donde en su ser, no Cristo es una persona allá arriba en las nubes que estoy esperando que venga. No, la venida de Cristo es la conceptualización, el entendimiento de este espíritu eterno dentro de mí y dentro de ti. Y por eso Colosenses, cuando Pablo está diciendo en tal revelación que está compartiendo con los de Colosa en la historia, y vemos del capítulo 15 al capítulo 20, y leo por ejemplo en el capítulo en el verso 18 del capítulo 1 de Colosenses, cuando dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia. Cristo es tu conciencia, tu mente, tu pensamiento. Sea pues la misma mente que tuvo Jesucristo. Sea pues esa misma mente en ti y en mí. Y por eso entonces Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Y aquí vemos entonces, espiritualmente hablando, esto como misterio, algo tan interesante. Que entonces ver cómo históricamente aquí está hablando, cuando habla de los muertos, está utilizando este tipo de formato, de metodología, porque un muerto se está refiriendo a los seres humanos, sí, muertos, ¿a qué? Al espíritu de la vida. Y ahí vemos que Cristo,
la misma chispa de la vida. ¿Ves cómo estaba muerto? En los que espiritualmente estaban muertos. Como Jesús decía, deja que los muertos entierren a los muertos. Pero entonces aquí vemos la historia que nos está revelando la resurrección de Cristo. ¿Ves? ¿En quiénes? En aquellos que estaban muertos, y vino a través de la iluminación en Jesús, de las palabras de vida. Entonces podemos comparar Juan capítulo 1, cuando dice Cristo, la palabra de vida. ¿Ves? Cristo aquí está hablando prácticamente la misma esencia, comparando la misma realidad. Por eso nos habla de, en Juan capítulo 1, verso 4, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz. Vemos la iluminación cuando uno vemos, y todo esto lo enseño como una imagen que nos pueda ayudar a nosotros a comprender mejor lo espiritual o lo invisible, que lo podamos conceptualizar a través de nuestro entendimiento para que cause la comprensión, la iluminación. No lo estoy enseñando para motivar a exaltar otras religiones o tradiciones. No, estamos creciendo en el espíritu de la vida. Entonces, por eso podemos comparar la realidad de Juan. Y quiero compartir otros de los textos, como voy a leer a Gálatas capítulo 3. Cuando Pablo en Gálatas capítulo 3 hace esa gran pregunta: ¡ay, Gálatas, tontos! ¿Por qué? Porque dice el verso 1, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo, mira esto, el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu? Miren esto, el Espíritu Santo que los separa. ¿De qué los separaba? Vamos a ver, el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés. ¿Ves? El Espíritu Santo que los separaba de las tradiciones de ellos mismos. O recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. El mensaje, la buena noticia, el evangelio acerca de Cristo, el Espíritu que da la vida. Y al escuchar el evangelio con los oídos del Espíritu, el corazón de piedra que había sido formalizado por leyes de Moisés y tradiciones y religiones y templos y sacrificios y vida egocéntrica y vida que quería buscar siempre gratificar con el mundo exterior y con las ilusiones del mundo presente, gratificar lo material, lo humano, los deseos, las pasiones. ¿Ves? Todo eso, al recibir el evangelio de Cristo y comprenderlo, conocerlo, entonces causó la vida del Espíritu, la resurrección de Cristo dentro de los de Gálatas, de los de Colosas, de los Éfesos, a través de la historia. Entonces así nos ha llegado la revelación de Cristo a nosotros. Y por eso, si vamos voy a ir para dar un ejemplo más, a Primera de Corintios capítulo 15, que es entonces un capítulo significativo concerniente a el tema de Cristo. En el capítulo 15, ¿qué nos dice? El tema en mi Biblia dice la resurrección de Cristo. Entonces,
si miramos, necesitamos ver esto espiritualmente, y voy a usar esta imagen nuevamente. Por eso en el Bhagavad Gita el mensaje era Arjuna, ¿ves? Krishna, el espíritu de vida eterno. Y aquí vemos lo significativo. Krishna, Cristo, el espíritu de vida, diciéndole al devoto, diciéndole al ser humano, tienes que pelear por el deber. ¿Ves? Tienes que preservar el espíritu de la vida dentro de ti, porque si no, vas a vivir la vida por el espíritu de la muerte, por tu ser egocéntrico, no por la justicia, no por el bien. Y por eso vemos en Corintios capítulo 15, primera de Corintios, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, donde dentro de los seres humanos, y simbólicamente nos está diciendo cómo el Espíritu resucitó. ¿Cómo resucitó? Como nos dice en el verso 5. Dice en el verso 5 al 8. Verso 2, verso 5 dice, lo vio. Ahí está la resurrección. Lo vio. Porque no está hablando de ver con estos ojos. Está hablando con el entendimiento. Lo entendió. Porque lo espiritual no se ve. Es como el viento. Lo espiritual se percibe, se entiende, se reconoce, se internaliza. Por eso el reino de Dios es una realidad que está dentro del ser humano. Y cuando miramos la etimología de esa palabra ver, que usa en el verso 5, cuando dice, lo vio Pedro. Busquen lo que esa palabra en griego, jorao, significa. Y tiene que ver con la percepción interna. Es el entendimiento de lo espiritual. Y así fue como Pedro lo vio en la revelación de Pedro. Por eso Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, bendecido eres, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló, ¿ves? Reveló Apocalipsis nadie. Esto fue mi Padre, fue el Espíritu mismo quien ahora tú lo entiendes. Y así siempre será la parucía, así siempre es la venida del Hijo del Hombre, así siempre es la venida de Cristo. Porque es en el entendimiento, y por eso nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, que eso es, está utilizando símbolos ahí, ni los ángeles. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede definir y determinar cuándo otro ser humano va a captar algo. Va a tener ese momento de comprensión. Por eso vemos a Pablo de camino a Damasco en su momento de iniciación o en el momento de esa revelación. Por eso vemos entonces a Pablo en ese mismo libro de Hechos, después del capítulo 9 en adelante, después de haber estado ciego, ¿ves? Ciego, en ese tiempo removiéndosele todo lo que él había sido instruido. Es la persona que ahora está pasando por ese tiempo de dolor y de fricción, donde desde niño tú has sido formado en lo que tu cultura y tu tradición y tu fe y todo vino a ser tu identidad. Imagínate qué dolor se experimenta cuando uno es procesado de que eso no es. Lo mismo y la misma experiencia del Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y por eso vemos a Pablo que fue ciego. Inclusive hay un libro que lo pueden leer en YouTube o conseguir en YouTube el video.
La carta a la Odisea, que Colosenses capítulo 4, verso del 16 en adelante, habla de una carta a la Odisea que Pablo le escribió a la Odisea. Búscala y léanla o escúchala en audio en YouTube. ¿Y qué dice? Pablo especifica por qué fue necesario que él estuviese ciego por esos 3 días y que eso significaba y representaba. Estaba muriendo a todo lo que para él había por un tiempo sido su ayo o significativo. La ley, Moisés y todas esas tradiciones. Y todo, como en Filipenses nos dice, lo tomó por estiércol, por basura, por el conocimiento de Cristo. Entonces, por eso vemos en Gálatas cuando comienza que él dice: a mí no me los reveló nadie. Él no se unió con los apóstoles a conocer, a que le enseñaran. No, fue una revelación intensa y personal donde estuvo 3 años hacia el oriente. Tenemos aquí mucha información significativa que nosotros a través de las tradiciones las hemos aprendido de una forma, pero históricamente están compartiendo otras verdades significativas. Y entonces por eso continúo aquí en 1 Corintios 15, donde vemos la resurrección de Cristo. Cómo lo vio Pedro. Después, cuando dice en el verso en adelante, dice: lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, y a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Después él termina diciendo: luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, en el verso 8, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Lo entendí. ¿Qué entendió? La revelación, la comprensión de la realidad del Espíritu eterno, Cristo. Cristo en vosotros, el poder, la gloria. En Cristo somos nuevas criaturas. Por eso él hablaba tantos: oh Gálatas insensatos, en Colosenses, ¿por qué? Peleando contra los propios suyos que los querían continuar judaizando, cuando en Cristo tenemos la libertad de la vida para vivir en justicia, en paz, en rectitud, en gozo, en felicidad, en total libertad, y por eso en responsabilidad para amar, para servir, para dar, porque somos conscientes de nuestra hermandad en nuestro presente, conscientes del Espíritu eterno, presente ahora y siempre. Y esta paz que sobrepasa todo entendimiento, la contenemos en Cristo. Y por eso vemos que en el capítulo 15 de Primera de Corintios capítulo 15 nos habla entonces como subtítulo: la resurrección de Cristo en los muertos. ¿Ves? Ese espíritu a la vida. Por eso en el otro subtítulo: la resurrección de los muertos. ¿Ves? La resurrección de Cristo en los muertos. En los muertos al Espíritu de Cristo. Y por eso vemos en el mismo Primera de Corintios el cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado. No está hablando Primera de Corintios 15 de eventos del futuro, sino está compartiendo un misterio espiritual presente que necesita entenderse. Y ahí está la máxima revelación de Cristo en nuestro presente, para vivir 24/7 en Cristo, en la supremacía de Cristo, y decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.